Buenas tardes, soy Emanuel Sebastián Velázquez, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta es mi primer video para la materia de mecánica, impartida por el maestro Isidro Pegenis, y voy a hablar acerca de los vectores y su fuerza. Bueno, para empezar, tenemos que los vectores se dividen en el vector. ¿Qué es el vector? Y el vector es cualquier cantidad física que requiere tanto magnitud como dirección para su descripción completa. Este se representa mediante una manera gráfica de una flecha. Por otra parte, el escalar o la escala es cualquier cantidad física que ya sea positiva o negativa que puede especificar por completo o mediante su magnitud, la longitud, la masa, el volumen. Son ejemplos de cantidades escalares. Las operaciones vectoriales pueden ser la multiplicación de un vector por un escalar, ya que si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementará en esa cantidad. Cuando se multiplica por un negativo, cambiará el sentido de la dirección del vector. La resta de los vectores es la diferencia del resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo. Pueden expresarse como el vector resultante es igual a, a vector A menos B es igual a más, entre paréntesis, menos B. Por su parte, la suma de los vectores son todas las cantidades vectoriales las que obedecen la ley del paralelogramo, a manera de que dos vectores A y B se sumen para formar un vector resultante. R es igual a más B. Aquí unos ejemplos que puse. Por otra parte, las sumas vectoriales de fuerzas significa que vamos a escribir la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Son las dos fuerzas componentes F1 y F2 que actúan sobre una superficie, pueden sumarse para formar la fuerza resultante. Fr es igual a F1 más F2. A partir de esta construcción se aplica la ley de los senos y cosenos del triángulo para obtener diferentes cantidades que podamos requerir. Para determinar los componentes, en ocasiones es necesario a veces separar una fuerza en dos componentes a fin de estudiar su efecto de empuje en ambas direcciones. Por su lado, la suma de varias fuerzas significa que si se deben sumar más de dos fuerzas que se lleven a cabo las aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo, por ejemplo, si F1, F2 y F3 actúan en cero, se calcula el resultante de dos cualesquiera fuerzas para posteriormente sumar la tercera. La ley de cosenos y cosenos, vamos a explicar. Bueno, la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos oblicuos. Establece que la relación entre la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo es opuesto. Y la ley de cosenos es la generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. El teorema relaciona un lado del triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. También tenemos lo que es la ley del paralelogramo y el polígono. La ley del paralelogramo dice que enuncia que la suma de los cuadrados de los cuatro lados de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de los dos diagonales de este. Y que a 2 por a cuadrada más b cuadrada es igual a d1 al cuadrado más d2 al cuadrado. Por otro lado, la ley del polígono consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro, y así de origen sucesivamente hasta colocar todos los vectores al resultante, lo cual cerrará el polígono. Bueno, para terminar, ¿qué son los ejes cartesianos? Los ejes cartesianos o ejes de coordenadas son dos rectas perpendiculares entre sí, las cuales están graduadas en una horizontal y en otra vertical. El eje X se llama eje de las abscisas y el eje Y se llama el eje de las ordenadas. Esto se le denominó plano cartesiano, ya que se introdujo en honor al matemático René Descartes, quien fue quien utilizó este sistema por primera vez de una manera formal. Ambos ejes se cortan en un punto denominado origen de coordenadas y se representa con un cero. Los ejes cartesianos dividen el plano en cuatro regiones o cuatro cuadrantes. Bueno,
Esto ha sido todo por mi parte. Espero haya sido de su agrado. Y todo esto es en el tema de los vectores y su fuerza. Vamos a englobar más alrededor de todo el curso. Espero les haya sido de agrado este primer video. Hasta luego.